¿Qué tal? Bienvenidos y feliz de tenerlos todos en esta reunión del Comité de Finanzas del día de hoy. Soy Fernando Aguilar, chair del Comité de Finanzas del periodo 2024-2025 y actualmente director en BDO Panamá. Y estaré siendo el moderador de este interesante tema y reunión del día de hoy. Antes de iniciar, quiero agradecer a los patrocinadores Platinum Leadership Circle y Gold quienes se encuentran en pantalla. El tema de hoy es bastante interesante y hoy vamos a examinar un poco en grandes rasgos cómo los cambios regulatorios implementados por la Superintendencia de Panamá han sido aplicados en esta última década en relación al cumplimiento, capital y reservas en los bancos y cómo esto ha impulsado la consolidación bancaria en Panamá. Esto será a través de ejemplos prácticos, consideraciones clave, donde se analizará su efecto en la estructuración, estrategia y práctica en transacciones, fusiones y adquisiciones bancarias, proporcionando información clave para los inversionistas, ejecutivos bancarios y abogados de fusiones y adquisiciones. Para este tema interesante y especializado nos acompaña el día de hoy expertas en transacciones, Daniela del Valle y Ana Isabel Quijano. Ambas son asociadas senior de la firma Arias Fábrega y Fábrega, conocida como Arifa, y ellas han brindado anteriormente asesorías a múltiples clientes bancarios respaldados con estudios a nivel local e internacional. Así que, sin más que agregar, bienvenidas y gracias por acompañarnos el día de hoy y el próximo. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y a todos por acompañarnos en esta sesión. Como mencionaba Fernando, Ana Isabel y yo estaremos hoy conversando y exponiendo un poco sobre lo que consideramos los impactos de los cambios normativos en el ámbito de fusiones y adquisiciones bancarias en Panamá. A manera de introducción, en la última década, el marco regulatorio y los requerimientos normativos han ido aumentando y robusteciéndose consistente con los estándares internacionales. Estos han sido principalmente en materia de prevención y cumplimiento y lo que son las normas prudenciales y financieras. Estas regulaciones que están diseñadas para aplicarse de manera uniforme a todas las entidades bancarias, incrementan y generan costos operativos que en ciertos casos afectan de manera desproporcional a los bancos más pequeños que no necesariamente se benefician de las economías de escala. Y la consecuencia de esto ha sido que hemos empezado a ver los primeros indicios de una consolidación bancaria y de la mayor oportunidad de jugadores internacionales que buscan entrar en la plaza. Así que a continuación vamos a ir brevemente, le vamos a dar lo que es un pantallazo del panorama bancario y sus particularidades. Les repasaremos cuáles han sido estos cambios normativos principales y más relevantes y cómo han impactado por un lado el sector bancario y a la vez el efecto que estos han tenido en las transacciones de fusiones y adquisiciones bancarias, en particular en cuanto respecta a temas de debida diligencia, a estructuración de precios y ajustes más complejos y estrategias de participación minoritaria, todo esto con miras de mitigar costos y contingencias y poder maximizar sinergias. Terminaremos con algunas conclusiones y consideraciones y un espacio para preguntas. Entonces, el panorama del sistema bancario. Como muchos de ustedes saben, BDO Panamá cuenta con un sector bancario robusto y de gran tamaño si lo vemos en comparación con el tamaño de la población. Panamá actualmente tiene 56 bancos, de los cuales 42 son de licencia general y 14 de licencia internacional. Aquí en esta gráfica, y la busca demostrar una de las particularidades del tamaño del sector, para propósito de esta gráfica vamos a utilizar el número de 40 bancos de licencia general, ya que no se encuentran en proceso de liquidación, y podemos ver que Panamá lidera ampliamente la cantidad de bancos por cada millón de habitantes. Panamá teniendo 9.52 bancos por cada millón de habitantes. Le seguiría, digamos, El Salvador, que tiene 3.65 bancos por cada millón de habitantes. A manera comparativa, digamos que Panamá tiene 40 bancos de licencia general,
4,5 millones de personas, El Salvador tiene 6 millones de personas con 22 bancos, ¿no? Para tener una idea y poderlo dimensionar. De ahí nos vamos a ver cómo están distribuidas las utilidades de los bancos en el sector panameño. Los bancos de licencia general, específicamente, los primeros 10 bancos más grandes, con más de 5.000 millones de activos, tienen el 85% de la totalidad de las utilidades del sistema. Y hablamos de las utilidades generadas por bancos de licencia general, porque como pueden ver, si hay una porción de las utilidades del sistema generadas por bancos de licencia internacional, y esos pues son depósitos y créditos captados fuera de Panamá, por lo que no son parte de esta presentación. El resto de las utilidades, el resto de los bancos, 30 bancos, ¿verdad? Dividen el resto de las utilidades. 11.5 son bancos entre 1.000 millones y 5.000 millones de activos, y 16 bancos tienen el 3% de las utilidades del sistema, que son bancos con menos de 1.000 millones de activos, que nos dice que los bancos más grandes son los que realmente están teniendo una mayor rentabilidad sobre sus activos, y estamos viendo presiones en la rentabilidad de los bancos de debajo de 5.000 millones de activos. ¿Qué cosas están afectando estas rentabilidades? Definitivamente los cambios regulatorios que están viniendo, los vimos, como dijo Daniela, en dos sectores: normativa de prevención, todo lo que es anti-money laundering, financiamiento de terrorismo, todos los temas de cumplimiento, y normativa prudencial y financiera. Algunos ejemplos: ahora tenemos un colchón de conservación de capital adicional, tenemos que hacer debida diligencia, los bancos tienen que hacer debida diligencia ampliada, tienen que identificar beneficiarios finales, tienen que hacer proyecciones de reservas distintas a las que se hacían antes, tienen que tener una unidad de administración de riesgos, medir sus cobertura de liquidez a corto plazo. Todo esto le pone una presión enorme a los bancos para poder subsistir. Por ejemplo, ahora los bancos tienen que usar, como el nuevo colchón de conservación de capital, los bancos tienen que tener más capital para hacer exactamente lo mismo que hacían antes, simplemente para cumplir un indicador regulatorio. Esto presenta desafíos operativos y costos para los bancos. Los bancos chiquitos, todos los bancos chiquitos tienen que mantener la misma cantidad de regulación y cumplir con toda la normativa que los bancos grandes. Los bancos grandes se benefician, que ya vimos, son más rentables, tienen mayor rentabilidad y mayor capacidad para absorber toda esta normativa, implementación de la normativa. Los bancos más chicos, que tienen menores márgenes, les afecta de manera desproporcional, y al estarse enfocando en el cumplimiento de la normativa, tienen que hacerlo, se alejan un poco de su negocio core, que es captar depósitos y prestar dinero. Otro factor clave y complementario, digamos, a la implementación de esta norma ha sido el cambio de enfoque de la Superintendencia de Bancos como ente supervisor y fiscalizador. ¿Y cuáles son, digamos, los temas principales que hemos visto? La superintendencia, y lo vemos, esta tendencia desde el año 2015, ha fortalecido su rol como ente sancionador. Antes del 2015, por ejemplo, la superintendencia se identificaba los hallazgos, te presentaba tus matrices de hallazgo, y mientras los bancos estuvieran teniendo planes de remediación, eso era suficiente. ¿Qué hemos visto? A partir de 2015, la superintendencia ha tomado un rol más activo y riguroso, en donde ellos te imponen, identifican los hallazgos de incumplimiento y te imponen una sanción, aún si el banco tiene un plan de remediación activo. Adicional a eso, a partir de 2015, la Superintendencia de Bancos empezó a publicar en su página web todas las multas por encima de los $5.000. Esto busca que el golpe no solo sea económico, sino que haya un golpe reputacional a los bancos. Esto de la mano que ha ido aumentando también la cantidad y severidad de estas sanciones. Vienen en algunos casos multas de hasta $1 millón, en casos obviamente muy específicos. Todo esto con aún más rigurosidad en cuanto a fiscalización. La Superintendencia de Bancos, digamos, anteriormente se concentraba en las auditorías integrales cada 2 años. Hoy en día estamos viendo cada vez más auditorías específicas para temas de prevención y blanqueo de capitales. A manera de ejemplo, en el año 2024, la Superintendencia reportó haber hecho 132 auditorías de prevención y blanqueo de capital in situ, además de aquellas que llevó a cabo extra situ. ¿En qué se traduce esto? Esto es
ha ido generando, como decía Isabel, presión a los bancos de poder equilibrar y balancear el reto de equilibrar la implementación de todo lo que es el cambio normativo y estar al día con poder ir creciendo su negocio principal de captar depósitos para poder mantener la rentabilidad. A esto, además, hay que tomar en consideración que los bancos deben mantener un monitoreo continuo y poder tener cierta flexibilidad para adaptarse a las exigencias de estas nuevas normativas que se están adoptando. Entonces, si a esto además le sumamos que el mercado panameño bancario es bastante competitivo, como comentamos al inicio de esta presentación, esto aquí ha llevado a muchos bancos, especialmente aquellos medianos y pequeños, a evaluar estrategias tanto de consolidación, fusiones, adquisiciones, que le permitan mitigar esos costos operativos, generar mayores eficiencias y aumentar y mejorar su rentabilidad. Y eso nos lleva entonces a movernos hacia qué han sido las transacciones bancarias de fusiones y adquisición en Panamá. Y brevemente queremos repasar cuáles son las principales que hemos visto en la última década. Vamos a ir de las más recientes a las más antiguas de la última década. Las últimas dos transacciones anunciadas han sido recientemente en inicios del 2025. Se anunció la compra del 80% de Scotiabank por parte de Davivienda. Aquí vemos un banco de capital extranjero, pero ya con presencia en Panamá, en donde adquirió el 80% y el accionista vendedor pues, permaneciéndose por el 20%. Esperamos que esta transacción, digamos, se cierre en el 2025, está todavía en proceso. Adicionalmente, a finales del año pasado se anunció la venta o la compra del Banco de la Hipotecaria. En este caso fue la oportunidad de la entrada de un jugador extranjero, Inversiones Cucatán de Centroamérica, que entró a la compra del 100% de Banco de la Hipotecaria. También se espera se finalice para este 2025. Previo a eso vimos la compra de Pacific Bank, también del 100% y también de un jugador internacional buscando entrar a la plaza, en este caso Grupo Atlántida. Y en el 2022 vimos un caso en donde hubo la compra de Capital Bank por parte de Mercantil Bank, en donde hubo una consolidación y sobrevivió Mercantil Bank como entidad resultante, y los accionistas vendedores quedaron también con el 20%. Entonces hay ciertas tendencias que vemos en estos últimos años. Y como pueden ver, ya estamos viendo dos ejemplos de consolidación, tanto Davivienda, que tenía presencia en Panamá, absorbiendo Scotia, y Mercantil Capital. Anteriormente también vemos lo que fue la fusión de Banco Aliado y Banco Panamá, dos bancos tamaño medio chico, fusionándose para adquirir mayor sinergia, crecer y mejorar su rentabilidad. Tenemos la adquisición de Multibank por parte de Grupo Aval. Grupo Aval ya tiene todavía Banco de Bogotá presencia aquí en Panamá. Es en cierta medida una consolidación. Tienen el Grupo BAC, también son players en el mercado. La adquisición por parte de Global de Banvivienda. Entonces aquí estamos viendo 1, 2, 3 consolidaciones que han venido pasando, y la adquisición de Scotia de todo lo que es la cartera, fue la cartera retail de Citibank. Estamos, como les dijimos, empezando a ver inicio los bancos más chicos y medianos, empezando a tomar medidas de estrategias de consolidación, fusión, adquisición entre ellos, para mejorar sus rentabilidades. Todo esto pues tiene un impacto en cómo se manejan este tipo de fusiones y adquisiciones. No son las tradicionales corporativas, son excesivamente más rigurosas, también tienen un ámbito regulatorio, y estructuralmente en los contratos hemos visto que las transacciones son altamente estructuradas ahora, requiriendo paquetes de garantías, escrows y salvaguardas para minimizar el impacto que tiene tanto en el comprador como en el vendedor. Para ver cómo esto impacta, vamos a ir sobre lo que es la anatomía de un M&A. La primera fase muestra interés, parte de quién quiere comprar, quién quiere vender, si va a ser de iguales. Eso es bastante estándar y no tiene mucho impacto. La debida diligencia. Estamos viendo que los procesos de debida diligencia pueden demorar hasta 1 año y más en transacciones bancarias. Son excesivamente detallados, rigurosos, y Daniela les va a entrar en un montón de detalles sobre eso. Después viene lo que es el periodo de negociación. El proceso de negociación involucra negociación principalmente de precio,
cómo se ajusta a ese precio. El vendedor quiere maximizar su retorno, el comprador quiere minimizar el impacto, no solo de lo que tiene que pagar al principio, pero él está comprando un activo y tiene que ver que ese activo no se devalúe, no pierda valor, y eso lo manejan con las cosas que estamos viendo ahora, que son ajustes de precio precierre, holdbacks, escrows, indemnizaciones especiales para minimizar ese impacto en el propio banco que se está adquiriendo. Después de ahí viene todo lo que es la fase regulatoria ante el regulador, que implica una reunión previa, después la solicitud ante la superintendencia. Estamos viendo una superintendencia más rigurosa y detallista. Ellos están pidiendo detalle e información de todo lo que está pasando en la transacción. Esto no es simplemente vendo mis papeles y espero que me salga. La superintendencia está haciendo un trabajo riguroso en revisar, entender la transacción, cuestionar la misma, y también hemos visto en algunos casos, superintendencia ha dicho, estos procesos no me gustan, vuelvan a reunirse, vuelvan a refigurar la transacción, porque por donde van no es lo que yo estoy pensando que debería ser. Y después de ahí pues viene lo que es ya el cierre de la transacción, que es la integración de los bancos, la ejecución de la misma. Perdón, se lo cambié. Gracias. Bueno, y entrando ya, después de haber visto lo que es la anatomía, si entramos a ver cuáles son las fases que vemos, se han visto mayormente afectadas o impactadas por estos cambios normativos. La primera sería definitivamente el proceso de debida diligencia. Si bien un proceso de debida diligencia siempre es un proceso pesado y riguroso, este se ha vuelto aún más pesado y riguroso en transacciones bancarias, por tres razones o en tres áreas claves. La primera, obviamente, en los temas de prevención y cumplimiento. La segunda, la revisión de las carteras crediticias. Y la tercera es el análisis de los modelos de proyecciones de reservas. ¿Y cuál ha sido el resultado? Procesos de debida diligencia más largos, mencionaban en Isabel, pueden durar más de un año. Equipos especiales o específicos y técnicos designados para revisar estas tres áreas, en donde antes, en una transacción, el comprador podía revisar un muestreo de la cartera. Hoy en día quieren revisar prácticamente tu cartera entera. No solo quieren saber la calidad y clasificación de tu cartera, quieren saber cuáles son los préstamos que soportan las garantías, perdón, que soportan estos préstamos. En cuanto a las proyecciones de reserva, anteriormente podíamos ver que se estaban, sí, claro, se tomaban nota de los modelos, pero hoy en día se hace un análisis de los modelos de las proyecciones de reserva para validar su cumplimiento con la normativa de la NIF 9. Y aunque bien todos los bancos tienen que usar la misma base para prepararlo, hay diferencias sustanciales en los modelos de cada banco, ya sea por apetitos de riesgo e integración, que hace que el comprador tenga que hacer un análisis más profundo para poder identificar si una vez adquiera esta entidad, pues ese banco target supliría la necesidad de tener reservas adicionales, al igual que en cuanto a la calidad de la cartera y sus garantías. Entonces, ¿cómo estas identificaciones impactan la transacción como tal? La primera es en temas de ajustes al precio. Elizabeth va a entrar en más detalles sobre este punto, pero como mencionamos en la anatomía, esto empieza con una fase inicial en donde suele haber un precio indicativo. Estamos empezando a ver que ahora, al finalizar la debida diligencia, si los hallazgos son materiales, hay una primera revisión de ese precio ofertado simplemente por las identificaciones de la debida diligencia. Adicionalmente, la negociación de los contratos de compraventa y más documentación es más detallada. Se están pidiendo representaciones y garantías especiales para cubrir matrices de hallazgo, para cubrir clasificación de carteras, modelos de proyecciones de reservas, cumplimiento con la normativa bancaria. Adicionalmente, se están pidiendo condiciones precedentes al cierre, ya sea que se pida si la matriz de hallazgo encontró alguna identificación material. Queremos que subsanen eso previo al cierre. Anteriormente, por esta manera, de ejemplo, una matriz de hallazgo, claro que se revisaba y se identificaba, pues mientras el banco tuviese un plan de remediación, el comprador estaba dispuesto a tomarse ese riesgo mientras ese plan estuviera en curso y fuera aceptable. Hemos visto casos en donde se pide la subsanación de eso como condición precedente al cierre. Sobre las proyecciones, como mencionábamos, los compradores analizan y si consideran que sus modelos no son consistentes o las reservas no son consistentes con los modelos que ellos aplicarían al comprar, pueden estar pidiendo ciertas métodos de ya sea retención de parte del precio o escrows, que a tocará más adelante, o indemnizaciones especiales que cubran potenciales reservas.
viendo que el comprador no está dispuesto a aceptar muchos de estos riesgos que han surgido producto de los cambios normativos. Entonces, ¿cómo vemos el ajuste de precio? En esencia, después de la fase indicativa, después de la debida diligencia, hemos visto en casi todas las transacciones una reducción del precio inicial ofertado. Después de ahí, vemos en la fase de negociación, las partes van a determinar qué hallazgos en la debida diligencia les van a aplicar descuentos, que van a considerar que afecta o no afecta el precio. Los bancos se ajustan por patrimonio. Entonces, cosas como variaciones en la proyección de las reservas, en donde el banco comprador estima que va a tener que hacer más reservas, significa reducción en el patrimonio. Entonces, aun cuando no se haya implementado esa reserva o no se haya realizado esa reserva en el patrimonio del banco, ya la están descontando para propósitos del precio, y lo que eso implica es una reducción de precio para el vendedor y así el comprador minimiza el riesgo. Estamos viendo ajustes pre-cierre. Como estas transacciones demoran tanto tiempo en cerrar, hay un precio indicativo con el que se firman los documentos. Una vez se pasa todo el proceso de aprobación regulatoria, antes de cerrar hay un ajuste en el precio, y después que se cierra hay un segundo ajuste en el precio de la transacción. Esto porque cada parte busca, pues el comprador busca mitigar los riesgos y los vendedores buscan maximizar el valor de la transacción. Y nos hemos dado cuenta que los compradores no están dispuestos a asumir riesgos que en la industria bancaria se deberían considerar riesgos operativos. Los compradores no están dispuestos a asumirlos, no están dispuestos a asumir nuevas reservas, no están dispuestos a asumir carteras morosas. Necesitan y están pidiendo ahora estructuras para cubrirlas. ¿Qué estructuras estamos viendo? Pues obviamente, por el lado del vendedor dice, esto es parte del riesgo operativo, estás comprando un banco que está dando, tiene que tener algún tipo de cartera morosa, tiene que tener algún tipo de reservas que vas a tener que hacer. Entonces, para encontrar un balance entre comprador y vendedor, se están usando mucho lo que son las figuras de depósitos implica escrows en fideicomiso, en donde se deja una parte del precio de compra separado para cubrir contingencias. Estamos dejando holdbacks en donde el comprador retiene una parte y después la libera a favor del vendedor. Y de esa manera estamos balanceando quién carga el riesgo, porque tenemos que entender, muchos de estos hallazgos no necesariamente se materializan en el minuto cero. Proyecciones de reservas, hay discrepancia entre la visión del comprador y entre las proyecciones que estima el comprador y las proyecciones que estima el vendedor. ¿Quién decide si en efecto hay que hacerlas o no? Eso se deja implica y si se materializa o no, entonces es que se ajusta el precio. Hay algo en las matrices, también tienen un impacto. Como dijo Daniela, la superintendencia está cogiendo un rol más sancionador o más estricto en la implementación de la normativa bancaria. ¿Qué significa esto? Que antes, cuando la superintendencia te decía, ok, tienes un incumplimiento en la normativa, preséntame tu plan de remediación, y con eso los bancos podían seguir adelante, la superintendencia, aun cuando se haya presentado un plan de remediación, en ciertos casos sigue poniendo la sanción de todas maneras al banco, porque existe un incumplimiento de la normativa. Eso es un riesgo reputacional para el comprador, es un riesgo reputacional y de dinero, que tiene que pagar la sanción para el banco que está siendo adquirido, y esto también se está contemplando en las contingencias que se están dejando en las transacciones. Y lo otro que estamos viendo es que se están haciendo estos mecanismos en conjunto. No es solo un depósito implica o no es solo un holdback, sino que se están usando se están haciendo varios procesos a la vez. Tenemos indemnizaciones especiales. Por ejemplo, el comprador dice, yo quiero que tú me indemnices esta cartera morosa específica, que no me la quiero traer, no considero que está debidamente provisionada o el riesgo operativo que yo quiero. Adicional a eso, también te voy a poner un depósito implica, porque me gustaría que ese depósito me cubra las contingencias no identificadas en mi debida diligencia. Versus antes, en otras transacciones en donde veíamos que la debida diligencia sacaba las cosas malas que pudiera tener el target y
Con eso básicamente se descontaba el precio una vez y ya el que compraba asumía ese activo. Ahora no solo se descuenta el precio, sino además se exige que se cubra de cierta manera por parte del vendedor. Y lo otro que estamos viendo es que los plazos de estos depósitos de garantía y retenciones han aumentado. En donde antes veíamos 12, 18 meses, hemos visto hasta 5, 7 años, lo que significa que los compradores no están dispuestos a asumir riesgos operativos del banco que están adquiriendo. Y ese punto es importante porque nuevamente, como mencionaba Isabel, una transacción de fusiones y adquisiciones es estándar o usual tener depósitos en plica, retenciones, pero usualmente para lo que son las contingencias no identificadas. En este caso, como mencionaba Isabel, se están dejando hasta para las contingencias ya identificadas, es decir, que el riesgo continúa del lado de los vendedores. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de esto? Hemos empezado a ver cada vez más transacciones y los nuevos ejemplos en la última década en donde los accionistas vendedores buscan como estrategia quedarse con una participación minoritaria en la entidad o en el comprador. Y vemos dos razones principales por las cuales esto está surgiendo. La primera es esto de poder tener mayor control y visibilidad de cómo se mejora, se subsanan esas digamos, hallazgos identificados. ¿Por qué? Porque a la medida que tú sigues con una participación, tú puedes tratar de mejorar esa cartera, comprarla, trabajar en mejorar eso y de esa manera minimizar el impacto en el banco, maximizar tu precio de compra. Y la segunda razón es que también, como hemos mencionado, muchos bancos han visto cierto impacto en su rentabilidad. Entonces, ¿qué buscan? Ellos consideran que mantener una participación minoritaria tiene la oportunidad de beneficiarse del potencial upside que esperan que esta transacción le lleve a cabo mayores sinergias, mayores eficiencias y luego poder ellos beneficiarse como minoritarios de esa digamos, posibilidad. Y si bien estas dos razones principales son para tratar intereses de las partes, una consecuencia de esto también es permitir una transición más fluida, digamos, un nivel de generar confianza también en los clientes que a veces quieren mantener la cara conocida, permiten evitar pérdidas de cliente y mantener relaciones comerciales, que todo esto, digamos, no solo juega en beneficio del comprador y vendedor, sino también del banco y de la estabilidad del sector financiero y bancario en Panamá. Entonces, para concluir, ¿qué estamos viendo? Va a haber más regulación, a diferencia de Estados Unidos, donde se habla de eliminar regulación bancaria. No prevemos que en Panamá va a pasar eso, o sea que los bancos van a seguir, el regulador va a seguir emitiendo normas prudenciales, financieras y de cumplimiento, y los bancos panameños van a tener que soportar mayor regulación. Esto definitivamente tiene un costo en la rentabilidad. Los bancos más chicos que ya tienen una rentabilidad presionada la van a seguir sintiendo. El proceso de fusión y adquisición va a ser más largo, complejo. Las estructuras de estos contratos no van a ser solo simplemente una compraventa, pago de un precio, sino van a haber documentos e instrumentos de garantía accesorios que se van a mantener sobre este tipo de transacciones, que implican las estructuras financieras más sofisticadas, indemnizaciones especiales, depósitos en plica, garantía con acciones, participación de accionistas minoritarios. Esto nos va a llevar a una tendencia que consideramos va a seguir la consolidación bancaria. También es importante entender que los bancos grandes, consideramos nosotros, que se consideran los más rentables, que lo vimos en la diapositiva de distribución de utilidades, no necesariamente van a tener una presión por adquirir a los bancos chicos. Nosotros vemos que el sector de consolidación va a venir entre los bancos medios y chicos. Hemos visto muchos bancos que están esperando que llegue el banco grande a comprarlo. Agregarle $1.000 millones más a una cartera de un banco grande no va a tener ningún tipo de moverle la aguja en su rentabilidad, y adicional a eso se va a estar adquiriendo un activo de $1.000 millones que no tiene la misma rentabilidad que ya tienen los bancos grandes. Entonces la consolidación y fusión de los bancos debe venir del sector medio hacia abajo, y probablemente entre ellos, versus si se quedan esperando que alguno de los grandes lo adquiera, lo vemos poco probable. Esto también le abre la puerta a bancos internacionales que están viendo oportunidades para adquirir bancos panameños, que se ven presionados por su rentabilidad, que sus accionistas están interesados en salirse. Estamos viendo la entrada también de jugadores regionales
que han tenido un interés en Panamá. Eso tuvimos. Vale, gracias. Gracias. Gracias a Daniela y Isabel por compartirnos esta información sumamente valiosa para los miembros de este comité y de seguro va a ser interés para todas aquellas partes que están interesadas, ya sea vendedor o comprador, o que sean parte de este tipo de transacciones, que evidentemente pueden llamar para realizar esta gestión, ¿no? Entonces, si tienen algún comentario, consulta, la sala está abierta, ¿verdad? Igual para los que están de forma virtual puedan hacer sus comentarios. Yo inicio con una pregunta para romper un poco el hielo y es, dentro de la experiencia que ustedes han tenido en este tipo de transacción, ya sea fusión o adquisición, ¿cuál ha sido ese reto principal o reto principal o un top 3 de esos retos al momento de realizar ese tipo de transacciones, ya sea de la parte vendedora? Sí, gracias, Fernando. Yo suelto cualquier otro comentario a Ana Isabel. Uno de los retos que hemos visto y en base a que estos cambios normativos también han venido, ¿sabes? Han sido constantes y frecuentes, es que los bancos lo están implementando obviamente as we go, a diferentes pasos y con diferentes, hasta cierto punto, interpretaciones y ajustes que al momento de hacer estas transacciones, como mencionamos, no hay un riesgo que no se quiera adquirir. Entonces, poder llegar a ese punto medio, a ese compromiso entre las partes de hasta dónde estoy dispuesto a llevarme, hasta dónde no, qué tantos ajustes tengo que hacer, qué tanto puedo aceptar esos modelos, esa manera de operar, en algunos casos ha causado, digamos, algo de desgaste. Siempre, obviamente, hay soluciones a estos temas, pero se ha vuelto cada vez más relevante. Ahora, quiere decir que en cierto sentido hay unos costos que eventualmente van a tener la parte compradora y vendedora. Por ejemplo, bueno, analizar la NIF 9 de la parte vendedora, si eso se ajusta al grupo que lo está adquiriendo, ¿verdad? Sí, y como el ajuste, principalmente ahora hemos visto que los bancos o las instituciones antes no tomaban en cuenta necesariamente los modelos de reservas, porque el modelo de reserva era cumplir con lo que exigía la normativa bancaria. Ahora que la normativa bancaria aplica el IF9 que te exige tener a ti tu propio modelo y cada modelo es intrínseco, sí, sigue los parámetros de la NIF, pero son intrínsecos de cada banco. Vemos esta discrepancia grande entre los modelos de cada uno, entre las tolerancias de riesgo y específicamente en que si un banco adquiere al otro y aplica su modelo que es más conservador, automáticamente va a implicar una realización de provisiones que automáticamente ajusta el patrimonio y eso le quita valor al comprador. Entonces, ese interplay entre qué es lo que cuál interpretación vamos a adoptar, en efecto, tocar el precio y el bolsillo de los compradores y vendedores es lo que realmente le toma más tiempo para que las partes logren pasar ese puente y ya el resto de la transacción usualmente Excelente. Y bueno, considerando también temas relacionados, por ejemplo, con la agenda de prioridades que ya tiene Basilea, que va a venir evidentemente mayores regulaciones en temas de sostenibilidad o regulaciones específicas del mercado de criptomonedas en aquellas entidades bancarias que vayan, incluso comerciales, no quitan, ¿no? ¿Cómo puede ver un panorama, también Basilea 3? ¿Cómo ves el panorama a futuro para este tipo de transacciones? ¿Van a aumentar? ¿Van a disminuirse? ¿Van a mantener igual? Nosotros prevemos un aumento de transacciones bancarias. Creo que lo que estamos viendo ahorita es el inicio de una fase de consolidación. Probablemente empezó 2018-2019, estuvo pausada por la pandemia, que aunque ya la normativa aplicada o impuesta por la superintendencia por pandemia ha sido rollback y ya se ha eliminado, los bancos, todo el mundo frenó en seco a ver cómo termina esto después de estos años para ver qué vamos a hacer. Inmediatamente después de pandemia, de la solución de pandemia, estamos viendo que está empezando a repuntar. No solo de la consolidación, pero como comentábamos, hemos visto el interés de participar de jugadores, digamos, regionales
que en algunos casos ya, digamos, están más preparados para absorber estos cambios normativos y que están viendo una oportunidad de entrar en el mercado local. Bueno, felicidades por la presentación, como siempre buena. Mi pregunta va hacia allá, hacia viendo la integración de Panamá al Mercosur, y vemos que probablemente los marcos del sur, sabiendo los temas de devaluación de la moneda, ¿qué oportunidades ven de ese mercado en la adquisición y fusiones de los bancos panameños? De bancos de Sudamérica adquiriendo bancos panameños. Va a depender un poco del apetito de mercado que tengan. Acuérdense que Panamá somos 4 millones de habitantes. Entonces, no necesariamente bancos de Sudamérica, donde tienen todavía espacio para bancarizarse dentro de su propio país, van a estar necesariamente viniendo hacia Panamá, salvo que vean el atractivo del dólar, que es lo que estamos viendo en los bancos regionales de Centroamérica que han estado viniendo a Panamá. Ellos prestan en otro tipo de moneda, a tener un banco en dólares y les hacen un tipo de beneficio y es más o menos lo que estamos viendo. No necesariamente de Sudamérica, pero regional Centroamérica probablemente más. Bueno, los felicito, muy buena presentación, de acuerdo, muy de acuerdo con la tendencia que estamos viendo definitivamente en el mercado financiero, específicamente. En las últimas transacciones, definitivamente hay una marca muy clara de jugadores grandes fuera de Panamá entrando. Y yo creo que obviamente tiene que ver con el capital inicial que es significativo para poder hacer estas adquisiciones de un punto. En algunos casos hemos visto que de repente son acciones, pero en algunos casos tiene que poner dinero. ¿Qué relevancia ven ustedes o qué sensibilidad ven ustedes con este tipo de adquisiciones basado en el ambiente de tasas en mercado en general? Por ejemplo, hoy día que el costo de fondos está súper alto, tenemos las tasas más altas que hemos tenido en 22 años. Por ejemplo, en otros segmentos, en otros países hemos visto muy poco M&A a raíz de eso. El costo de fondos está bastante alto, ¿no? A raíz que la tendencia de las tasas, aunque no este año no se ha materializado de la forma que muchos analistas pensaban que iba a ser, la tendencia yo creo que aquí a corto o mediano plazo va a ser hacia la baja. ¿Cómo ven eso ustedes, el efecto de esa tendencia basado en lo que están viendo hoy día en el mercado financiero? Yo creo que el costo de fondos tiene un impacto en la rentabilidad de los bancos locales. Definitivamente, no downgrade, pero el que nos haya quitado ya una calificadora de riesgo, el grado de inversión que está pegando en el costo de fondos de los bonos panameños y de los bancos locales. De bancos de afuera viniendo a adquirir bancos panameños que tengan ellos mejores accesos a tasas, a costos de fondeos, va a depender un poco del apetito del mercado panameño. El mercado panameño está bancarizado bastante, entonces, como vimos, tenemos un exceso de bancos. Entonces, ¿qué tanto va a venir de afuera, aun cuando tenga un costo de fondeo más barato? Es qué tan apetitoso es nuestro mercado con solo 4 millones de consumidores. Así que no necesariamente pienso que vamos a ver players tanto de afuera viniendo hacia acá, y sí, está viendo Scotia se está saliendo, que tiene un costo de fondeo mucho más barato. Pero va a ser interesante que los bancos medios y chicos que ya tienen presiones de costos de fondeos busquen sinergias, se consoliden para mejorar esa eficiencia en su rentabilidad. Gracias. Una pregunta. ¿Existe algún rule of thumb para dimensionar las contingencias? ¿El 10% del precio, el 20% del precio? ¿Case by case? ¿Qué han visto ustedes? A ver, es alrededor del 10% del precio para contingencias no conocidas. Sin embargo, estamos viendo que las transacciones exigen que todas las cosas que ya encontré en la debida diligencia, que ya revisé, que no me gustaron, me las vas a indemnizar aparte. Y en muchos casos, casi completas, que es la particularidad que estamos comentando, que no es solamente cubrirte de lo que pueda parecer, sino de a todo lo que identifiqué, aun cuando tienes un precio, es decir, yo no te voy a ir soltando esto dependiendo de cómo se materialicen, y por eso hay el incentivo de trabajar, por lo menos de parte de los vendedores, de cómo minimizas que se materialicen esas contingencias, porque sí está el comprador muy sensible a llevarse eso bien. Entonces, es un aproximado 10% del precio, pero eso es para lo que no encontré en mi debida diligencia, que sabemos y estamos diciendo es exhaustiva, pero lo que ya encontré
que no me quiero llevar, que no considero que es riesgo operativo, además me lo vas a indemnizar. Entonces, aumenta un poco. Tengo una preguntita basada, y es por curiosidad mía, no sé si tiene respuesta, pero basado en la presentación dijeron que en el proceso hay varias análisis de precio, por ejemplo, ¿no? ¿Basado en qué métrica? ¿Utilizan una métrica financiera? Porque hallazgos hay diferentes tipos. Obviamente hay hallazgos pequeños, hay hallazgos de la OFAC con Estados Unidos, diferentes implicaciones monetarias y multas y demás. ¿Cómo ustedes contabilizan o agarran una fórmula de manejar esos tipos de hallazgos a medida que los van viendo? A ver, principalmente el ajuste de precio, usualmente, a ver, tienes la fase indicativa en donde te dicen, estimo y te quiero pagar por tu banco $10. Después hago tu debida diligencia y encontré todos estos patitos feos que les preguntaron. Lo que es hallazgo de cartera se contabiliza específicamente con reservas. Vi tu modelo de proyección de reservas, pienso que vas a cumplir con vas a necesitar esta cantidad de reservas, así que dólar a dólar, esto es lo que yo voy a descontarte del precio. Te lo descuento del precio inicial o te lo pongo en un depósito en plica porque no te lo voy a liberar. Ajustes adicionales por temas más no objetivos, como matrices de hallazgos, principalmente lo que buscamos es, a ver, la sanción más grande que permite la normativa bancaria es de $1 millón. ¿Cuántos de estos tipos de incumplimientos que tienes en tu matriz de hallazgos, porque todos los bancos tienen incumplimientos o matrices de hallazgos, cuántos de estos calificarían como para una multa de esta cantidad? Y ahí se van dimensionando qué voy a considerar que es un riesgo operativo que me lo voy a llevar y qué cosas de tu matriz de hallazgos no me las voy a llevar y me las vas a garantizar. Y más o menos vemos un poco en el caso de matrices, dependiendo de los niveles de incumplimientos y sanciones que establece la normativa bancaria que podrían aplicar. Sí. Pero de ahí es importante también el balance de tratar de, por parte de los, obviamente el comprador puede tratar de pegarle al precio indicativo que se pasó una valoración y el vendedor tiene la intención de decir, en algunos casos entra el espacio de negociación de prefiero, si tienes algún tipo de expectativa de que no se materialice la contingencia, decir, no me lo deduzcas del precio, ponme el escrow, ponme y por eso se han puesto tan creativos con todos estos mecanismos para poder balancear no me golpees el precio de una vez porque esto puede nunca llegar a materializarse. Entonces, ahí la parte importante de negociar entre las partes y tratar de llegar a un acuerdo, un compromiso, donde ambas partes se sientan que se les atendió esa. Gracias. Bueno, no sé si tienen algún comentario adicional, observaciones, dudas. Yo tengo una última y es más que nada en este tipo de transacciones, ¿cómo la firma IPA puede ayudarle a su cliente? Bueno, nosotros hemos trabajado, tenemos por sí, Arepa es una firma de multiservicios, o sea que no solamente hacemos la parte de bancario y M&A, sino que tenemos departamentos para todas áreas del derecho, o sea que eso de por sí es un efecto valor agregado, pero en estas transacciones en particular, normalmente, dependiendo si estamos del lado de un comprador o el vendedor, los ayudamos desde poder identificar, digamos, los puntos importantes y de mayor valor para nuestro cliente, cuáles son, digamos, lo que se quiere, no solo la transacción que se busca, sino lo que se busca maximizar por un lado o minimizar por el otro, trabajar una carta de intención, una carta de oferta que sea consona con el mercado, que represente igual de los intereses, obviamente que cuando eres comprador o vendedor pueden variar drásticamente, lo que busca proteger, pero proteger y tratar de llegar a algo que sea ayudarnos en el proceso, porque como hablamos, estos procesos pueden volverse especialmente en este sector muy desgastantes. Y es poder, y nosotros sentimos que como valor agregado acompañamos al cliente y entendemos cuando una de estos temas se vuelve muy, digamos, difícil entre las partes, de ayudarlos a cruzar estos puentes, entender dónde podemos, ¿sabes?, ponernos creativos, buscar estructuras, estrategias que ayuden a nuestros clientes a poder maximizar en ambas partes su lado de la transacción y generar la mayor cantidad de valor para la transacción, al igual que obviamente por la redacción y negociación de estos documentos, hacer los alcances o las aproximaciones a la superintendencia para poder, que es un punto importante mencionar, Ana, es la superintendencia cada vez está más rigurosa. Hay que no es un gancho de ya cumplir con este punto, es explicar la transacción, que ellos entiendan, porque ellos al final del día también buscan mantener una estabilidad de
del sector y de los consumidores. Así que nosotros asistimos a los clientes, pues tenemos ya las relaciones con los reguladores de tratar de que esto sea, digamos, lo más smooth posible y que ambas partes sientan que se maximizó su valor. Y en Arifa tenemos el conocimiento técnico, regulatorio de la normativa existente y de lo que está viniendo. O sea, nosotros los abogados, específicamente del área bancaria, estudiamos no solo la normativa panameña, nosotros estudiamos lo que sale de Basilea específicamente para entender cómo se está aplicando la normativa panameña aquí, cómo están poniendo la normativa internacional. Y en muchos casos nos ha tocado y llevamos de la mano a los accionistas que no necesariamente son los que están corriendo el banco, los que se conocen a este nivel de normativa en detalle, para poder ayudarnos a entender cuáles son las exigencias que le está pidiendo en caso del comprador o el vendedor, porque le están pidiendo este tipo de indemnizaciones, para llevarlos a cruzar ese puente que vemos que es el punto de inflexión de disputa entre las partes, que es qué riesgo voy a asumir y qué no. Nosotros tenemos todo el conocimiento técnico para ayudar a nuestros clientes a superar ese puente. Excelente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos que se mantengan en redes de AmCham para que puedan ver las siguientes reuniones, principalmente en Instagram, LinkedIn. Y de hecho, si tienen algún tema que quieran abordar en este comité o algún otro comité, por favor le hacen saber en las redes oficiales de AmCham para que sea considerado, ¿no? Así que también aquellas entidades que no forman parte de AmCham, los invitamos a que también formen parte de esta organización y puedan estar afiliados. Nos van a encontrar muchísimos beneficios que al momento de enviar su comunicación se le va a hacer llegar esos beneficios. Así que bueno, muchísimas gracias y gracias por acompañarnos y que tengan una excelente tarde.